Hoy vamos a hablar acerca de Gálatas, capítulo 6. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Gálatas. Quiero que me acompañes al versículo 10. Quiero empezar por el último versículo del fragmento que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 10, pero quiero que me acompañes al versículo 10. ¿Lo tienes? Dice así: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial ¿a quién? A los de la familia de la fe. Eso está bien interesante. Dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice que en especial a los de la familia de la fe. ¿Y por qué quise empezar con este versículo? Porque justo estamos empezando un proyecto. Esto es algo muy práctico. Parte del propósito de esta predicación es que tú aprendas a llevar a lo práctico todo lo que escuchamos, y que sea tu oración constante, que todo lo que tú sabes de Dios tenga una aplicación práctica. Una vez leí por ahí que si toda tu teología, todo lo que tú sabes de Jesús, todo lo que tú sabes de la Biblia, todo lo que tú has aprendido predicación tras predicación, devocional tras devocional, canción tras canción, si toda esa teología no hace que te parezcas más a Jesús, pues no tiene ningún sentido, ¿sale? Entonces siempre tenemos que buscar que lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que leemos tenga una aplicación práctica. Ok, pues el versículo 10 tiene una aplicación muy práctica para nosotros inmediatamente en la iglesia, porque estamos empezando un proyecto que surgió en varios corazones simultáneamente, y llevamos un tiempo como orando, pensando cómo podemos hacerle, y justo esta semana surgió una aplicación práctica y vamos a intentarlo, vamos a ver cómo funciona. Y es algo así como una especie de directorio de servicios que brindamos, directorios de emprendimientos que tenemos entre nosotros, porque hemos visto que en diferentes familias y personas de la iglesia en los últimos días ha habido un bajón en cuanto a provisión, en cuanto a trabajo, en cuanto a ventas, en cuanto a clientes. Entonces, cuando pasa con una persona o dos personas es entendible, pero cuando ya son muchas familias las que están experimentándolo, tenemos que hacer algo como iglesia, ¿sale? Entonces, no sé si vieron por allí una imagen que publicamos precisamente en el canal de WhatsApp, en la página de Facebook, donde vamos a hacer este directorio, ¿ok? Y si tú quieres estar en este directorio, los como requisitos son muy sencillos. Básicamente, pues tienes que ser parte de la iglesia. Para confirmar que eres parte de la iglesia y que estás como conectado, pues tienes que estar en un grupo en casa, un grupo familiar. Tenemos que saber quién está discipulándote. Y pues básicamente eso, ¿sale? Y las demás cosas son técnicas, pues que cómo se llama tu empresa o tu negocio, qué es lo que hace, en una fotito, un teléfono de contacto. Pero no solamente va a ser para cosas así, sino también, por ejemplo, si tienes un cuarto en renta en tu casa, o si estás buscando casa, o cosas así en las que podamos ayudarnos como comunidad. Hace unos días Carlos Iván me platicó que estaba buscando casa, y yo salgo a caminar por la ciudad cuando tengo tiempo. Entonces salgo a caminar y veo los letreros de se renta y se renta y se renta. Yo no estoy buscando, pero como sé que él está buscando, ando sacando fotos y enviándoselas, ¿sale? Entonces, hay veces que alguien está buscando algo y tú lo tienes o sabes dónde está. Entonces vamos a hacer este directorio de necesidades, en especial de los emprendimientos que tengas, tu empresa que tengas, tu negocio, ¿sale? O si estás buscando, insisto, pues trabajo o una casa en renta o algo así, ¿sale? Entonces, si quieres aparecer en ese directorio, lo vamos a estar haciendo como cada 3 meses, 2 meses, no lo sé. Vamos a ver cómo funciona. Si quieres estar allí, por favor pasa con Samara. Samara, puedes levantar tu mano para los que no ubiquen a Samara, y pues con ella, ¿sale? Le pasas toda la información. Estamos considerando también hacerlo vía redes sociales, un grupo en Facebook en donde sea como más fácil publicar. Igual va a haber como regulación, ¿no?, de lo que publiques, porque luego hay personas medias intensas como yo que quieren estar publicando 25 veces al día.
Entonces no va a haber como reglas de cuántas publicaciones puedes hacer. Antes de que se autorice esa publicación, se va a revisar que tenga como las características necesarias y demás, ¿sale? Pero el punto es este, en Gálatas 6:10 dice, busca hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y hay veces que hay hermanos aquí que tienen un negocio de algo, ¿sale? No sé, venden, tienen una carnicería. Y tú haces carnes asadas cada 3 días en tu casa y estás comprando en otra carnicería. Entonces, si tú le compraras a ese hermano sería bendecido, tú tendrías tu carnita y todos felices y contentos, ¿no? Por ejemplo, Emi tiene una barbería. ¿Y cuántos greñudos hay por aquí junto conmigo? Entonces, pues puedes ir allí. Y así, o sea, hay personas que están ofreciendo servicios, la iglesia los necesita y podemos bendecirnos mutuamente. Obviamente, la palabra dice que busques hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, algo que nos había detenido por un tiempo para esto es que luego hay como fricciones y conflictos. Es que me dijo que me iba a vender 1 kilo de carne y me vendió 890 gramos, ¿no? Y empiezan a tener conflictos ahí y de repente llegan 2 hermanos bien enmuinados, bien enojados y no se saludan y ya cuando investigas, es porque le faltaron 110 gramos de carne, ¿no? Entonces de repente empiezan a surgir conflictos por temas de negocios, de temas de chambas. Entonces no queremos eso, pero tampoco vamos a estar evitando una bendición para la iglesia por posibles problemas, ¿sale? Y de hecho este tipo de conflictos también nos ayudan a corregir nuestro carácter, porque la Biblia nos habla de aprender a perdonar, nos habla también de aprender a atender conflictos cuando los hay. No dice que cuando hay conflictos en la iglesia ya no le hables al hermano, ya no te juntes con esa chusma. No dice así, dice que lo platiques y trates de salvar su alma. Y si no te hace caso, vas con otra persona y no es como acusación o confrontación, sino estamos tratando de resolver ese tipo de asuntos en nuestro carácter, ¿sale? Entonces, si vas a atender bien a tus clientes en general, según lo que dice Gálatas 6:10, dice que deberías atender todavía mejor a los de la familia de la fe. Y no te hablo de que les des un extra o les des descuento, sino que les des un buen servicio, ¿sale? Si te toca dar un servicio, pues les das un buen servicio. Si te van a comprar 1 kilo de carne, pues dale de la mejor carne. O sea, bendice. Haz un esfuerzo todavía extra del que harías para atender a cualquier otro cliente, ¿sale? ¿Me explico? Por eso quise empezar con este último versículo, porque es algo práctico, lo necesitamos como iglesia y va a ser de bendición si lo hacemos con temor al Señor. Y ahora sí, acompáñame al versículo 1 de Gálatas 6. Y curiosamente habla sobre lo que estábamos mencionando. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Está bien interesante. No sé si lo dijo con sarcasmo o un poquito de ironía, pero está diciendo, si encuentran que un hermano está pecando, dice, ustedes que son espirituales, ¿sale? O sea, ustedes que son espirituales, corríjanlo con humildad, ¿sale? No con señalamiento, no con acusación, no humillándolo, es decir, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Sino con humildad. Dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y por eso dice que lo hagamos con humildad, porque en una de esas te puedes resbalar tú. Y mi oración es que nadie de nosotros caiga y tropiece con nada, y menos que tropieces o falles en algo que le recriminaste a alguien, ¿sale? Porque eso va a ser más incómodo. Por eso aquí dice, mira, cuando veas que alguien está pecando en algo, cualquier cosa, dice, trata de corregirlo, trata de restaurarlo en humildad. Y dice, pero cuídate tú también. Y no se trata de que andemos por la vida caminando con temor, de no quiero hacer nada, no quiero emprender nada porque qué tal que peco. Y además ya le llamé la atención a varios hermanitos porque estaban haciéndolo, entonces yo no quiero actuar en nada porque qué tal que fallo. No se trata de que andemos con temor de caer, porque la palabra dice que nuestro Dios tiene el poder suficiente y es fiel para evitar que caigamos, ¿sale? Entonces, en tanto tú te mantengas conectado con el Señor,
y estés en comunión con Él y estés haciendo lo mejor que puedes hacer, no debes de tener miedo de caer. La palabra dice que vamos a ser tentados en todo tiempo, pero dice que también el Señor nos da la salida. En cada tentación hay una salida que Dios nos da. Entonces siempre tenemos la oportunidad de pasar por las pruebas sin caer. Pero también la palabra dice, pero si alguno de ustedes peca, tenemos un abogado delante del Padre. Entonces no podemos andar con temor. Por eso yo les decía que con este asunto de buscar bendecirnos mutuamente como iglesia, no vamos a dejar de hacer algo por tener miedo a equivocarnos, a fallar, a que los hermanitos empiecen a pelear. No, al contrario, lo vamos a ocupar como una herramienta para crecer como iglesia. Versículo 2 insiste, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Esta indicación de ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas se conoce como la ley de Cristo, es decir, todo lo que Jesús dijo, hizo, enseñó, se resume en esto. Obviamente el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero la segunda parte es esta: ayuda a los otros con sus cargas, ama al prójimo como a ti mismo. Y es parte también de lo que estamos haciendo como iglesia, porque yo puedo decir, pues si no tienen trabajo, pues es su bronca, ¿no? Pues que le busquen, tal vez no están buscando bien, tal vez están buscando como don Ramón que sale a buscar y no quiere encontrar. Y me pongo yo a juzgar, y dice aquí, no, dice ayúdales a otros con sus cargas. Oye Señor, pero no es mi bronca. Ayúdale a otro con sus cargas. Obviamente, tú tienes tus propias cargas y tienes que ser responsable de tus cosas. Pero siempre tenemos tiempo, siempre podemos hacer un tiempo, podemos hacer un espacio, podemos hacer un esfuerzo extra para ayudar a otros con sus cargas. Entonces, el ejemplo de que nuestra comunidad, que así es como nos describimos, una comunidad cristiana, o sea, hay una comunidad, pues hay comunión, ¿sale? Es parte de la definición de una comunidad. Entonces, si alguien está batallando con algo, pues buscamos la forma de ayudarle con sus cargas. Y hay muchas formas de ayudar. No solamente es como siempre económicamente, que si el Señor te mueve a hacerlo y puedes hacerlo, dale. Pero hay veces que basta con que le ayudes a buscar. Lo que les comentaba acerca de Carlos, o sea, yo no necesito rentar casa y yo puedo pasar y ver los letreros y decir, mira, casualmente un amigo está buscando y ojalá que pase por acá él también. Pues si yo ya estoy ahí, saco la foto, se la mando, ¿sale? Si tú sabes que alguna persona tiene un negocio y está buscando un empleado de algo y tú conoces a un vecino o algo, pues le ayudas, o sea, buscas la forma de ayudar. Si alguien está pasando por luchas en su salud, en lugar de juzgar y estar diciendo quién sabe qué pecado cometió y quién sabe por qué se enfermó, visítalo. Trata de ayudar de alguna forma, ¿vale? Y esto es muy práctico, iglesia, porque muchas veces pensamos que el servir al Señor y el conocer al Señor se resume en que leas mucho la Biblia, cantes muchas canciones cristianas y ores mucho tiempo. Y en realidad ese no es el propósito. El propósito es bendecir, ayudar, salvar personas. Si no conocen a Cristo, tu propósito es salvarlos. Si ya conocen a Cristo, tu propósito es ayudarles a crecer. Y en la iglesia hay muchas personas, algunas ya conocen a Cristo, otras no conocen a Cristo. Y nuestra chamba es ayudarnos unos a otros con nuestras cargas. No dice aquí cada quien que se rasque con sus uñas y que le haga como puede. Dice, ayúdense unos a otros con sus cargas. Y yo quiero animarles a tener un entendimiento claro de esto, de cómo nos ayudamos, porque muchas veces somos ultra espirituales y cada vez que te platican una necesidad, tu única respuesta es, voy a estar orando por ti. Y en el mejor de los casos oras por la persona, pero a veces es un cliché de voy a estar orando por ti. Jamás en tu vida oras por la persona.
Es ya tan una costumbre que de todo escuchas su problema, su necesidad y al final le dices, pues voy a estar orando por ti, hermanita. Voy a estar orando por ti, hermanita. Pero a veces es solo un cliché, una costumbre. Y digo, en el mejor de los casos oras y Dios quiera que ores, que al menos ores. Pero la palabra también nos dice que si alguien llega y toca tu puerta en la noche y te dice, oye, no tengo que comer y mis hijos no tienen que comer, dice, no vas a decirle, ve con Dios y voy a estar orando por ti y cierras la puerta. Si tienes algo, se lo compartes. Y dice el ejemplo literal, tal cual, ¿sale? Entonces tenemos que aprender a llevar nuestras cargas, ayudarnos unos a otros, pero también seamos honestos. Hay veces que el problema o la situación que tiene esta persona se sale de tus manos. No tienes forma de ayudarle. A veces hasta tú estás lidiando con lo mismo. Te llegan a tocar la puerta y dicen, no, yo no tengo para darle de comer a mi familia. Y tú abres el refri y pasa una de esas bolas de pelusa del desierto, ¿no? Que tampoco tienes nada. Y puede que te suceda algo así. O alguien está enfermo y tú estás igual o peor. Y muchas veces nos sentimos incapaces de poder ayudar a otros. Y a veces el diablo ocupa eso para acusarte, para hacerte sentir mal, para hacerte sentir inútil, improductivo, incapaz. Y la palabra nos enseña que nuestra debilidad es cuando el Señor crece en nosotros y el Señor se fortalece en nosotros. Y yo quiero hablarte también del otro extremo, porque algunos solamente dicen, voy a orar por ti y no ayudan materialmente o tangiblemente, ¿sale? O naturalmente. Entonces tenemos que aprender a ayudar en lo que esté en nuestras manos y también orar. Porque a veces usamos la oración como premio de consolación de no tengo nada que darte, pero pues voy a orar por ti. No, iglesia, la palabra nos enseña que la oración es poderosa y que el Señor puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Y hay veces que el Señor nos permite estar en situaciones complicadas de carencia, llámale carencia económica, carencia de recursos, carencia de trabajo, carencia de salud, y se te presenta un hermano que también tiene esa necesidad. No sé qué término usar, un término respetuoso. ¿Cómo se dirá de manera respetuosa arranarse? Alguien que me traduzca una palabra más decente. Arranarse, que te echas para atrás, te haces chiquito, te retraes, te chiveas, no sé cómo decir. Cuando estemos pasando por situaciones así, la palabra nos llama a tomar autoridad del Señor, a recordar que tu fuerza no son tus recursos, no son tus capacidades. Y tú no tienes problema, no deberías tener problema de orar por un enfermo, aunque tú estés enfermo. ¿Me explico? Porque en una de esas el Señor se glorifica y los sana a los dos al mismo tiempo. Y tú no deberías de tener problema de orar por provisión económica si tú le estás batallando económicamente. Porque tú como Job sabes que el Señor da y el Señor quita. Y tu seguridad, tu identidad no depende de cuánto tienes en el banco, cuánto tienes en el refri. Y tú no eres el que vas a proveer. El Señor es tu proveedor. Y hay veces que pasa que tú oras por alguien que está en necesidad y el Señor le provee a él y a ti no. Y no es tu asunto. Y hay veces que tú estando enfermo, oras por un enfermo y sana el otro y tú no. Y es extraño. Pero el Señor nos llama a ayudarnos unos a otros con nuestras cargas. Y dice que de esta forma cumpliremos la ley de Cristo. Versículo 3 dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Este versículo está muy fuerte, pero está allí junto con todo lo demás que acabamos de leer y no nos vamos a brincar ese versículo, ¿sale? Dice, si alguien cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y tienes que entender esto. Todo lo que tenemos y somos
en el reino del Señor y aún en lo natural nos fue dado. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que hacer fila en alguna oficina de gobierno para obtener su cuerpo? Pues ya lo tenías, desde que naciste ya lo tenías. Muchos de nosotros desde niños descubrimos que teníamos cierta habilidad para algo y no fuiste a tomar un curso o algo, sino ya sabías hacer algo con mayor gracia que otros o más habilidad que otros. Algunos son buenos para la cocina, otros son buenos para cantar, otros son buenos en los deportes, otros son buenos en matemáticas, otros son buenos en artes. Hay un montón de habilidades que tenemos que ni tú ni yo buscamos, nacimos con eso y llevamos años disfrutándolo, aprovechándolo. Entonces, cuando tú consideras eso, que aún lo natural lo tienes desde que naciste, no deberías fanfarronear tanto ni burlarte de otros por el cuerpo que tú tienes, o la habilidad que tú tienes, o la mente que tú tienes, porque es algo que recibiste y debería ser una razón para ti de exaltar al Señor, agradecerle al Señor, honrarlo por las bendiciones que te da. Y cuando nacemos de nuevo como hijos de Dios, como creación espiritual, pasa lo mismo. Recibimos dones, recibimos ministerios, recibimos habilidades que no hicimos nada por obtenerlas, sino es mera gracia. Entonces no podemos fanfarronear o presumir o incluso acusar a otros de que no tienen lo que tú tienes o de que no son buenos en lo que tú eres bueno. Tienes que ser humilde porque todo lo recibiste. Y la palabra dice que si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar más. Y ser fiel también significa que lo uses bien, ¿sale? El que tiene ciertos dones, ya estamos hablando espiritualmente, no puede como ningunear a otros porque no lo tienen. ¿Me explico? Y no sé, por ejemplo, si tú eres bueno, si el Señor te ha dado la gracia sobrenatural de orar por varios enfermos y que hayan sanado, y de repente ves que un hermano ora por alguien y no sana, y tú vas a decir, está chavo, no le sabe, no tiene fe. Mira, yo hoy nomás ya sané a 35 personas y ni he salido de mi casa, ¿no? O sea, pues es algo que viene de Dios. O el que tiene muchas palabras proféticas. Pues si buscaran a Dios, el Señor les hablaría. Si leyeran su Biblia, el Señor les... No, las palabras proféticas son gracia. O el que es muy bueno para enseñar y memoriza versículos bíblicos y de repente ves a un pobre hermano que le está batallando y no se acuerda bien cómo va Juan 3:16, ¿no? Y tú dices, si no se sabe ese, ¿cómo va a estar su alma? ¿No? Pues yo me sé este y este y este y este. Es gracia, todo eso es gracia. Dios nos ha dado gracia y habilidad para poder hacer bien el llamado que tenemos. ¿Sale? Entonces, dice aquí la palabra, si alguien se cree ser algo, y dice, cuando en realidad no es nada, o sea, está afirmando. No está diciendo, tal vez no hay nada. Hay unos que se creen ser algo y sí lo son. No, dice, cuando alguien se cree ser algo y en realidad no es nada, porque no somos nada. O sea, el Señor nos lo ha dado, es pura gracia, pura gracia. Gracia es algo que no mereces, ¿sale? Y ahora paréntesis, sí hay cosas que dependen de tu esfuerzo. Y sí hay crecimiento en unos hermanos y en otros no, porque unos están talacheándole, buscando más. Pero aún si tú estás en eso, tienes que saber que la palabra dice que tanto el querer como el hacer viene del Señor. Y también ese esfuerzo y ese ímpetu y esa garra te la dio el Señor para liderear, para inspirar a otros, no para ningunear, no para menospreciar. Y es algo que tenemos que aprender, iglesia, porque dice que si lo haces de manera diferente, si tú piensas que es por tu linda cara, por tu habilidad, porque tú eres bien pro, dice, te engañas a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo y eso está fuerte porque te la puedes creer. Tú puedes creer que eres el mejor guerrero de Dios.
Y que por eso Dios a ti te trae así, ¿no? Porque piensas así como, si los otros se esforzaran tantito, Dios podría repartir las cargas entre todos ustedes, pero como no se esfuerzan, pues me está tocando a mí cargar todo. No, es gracia, es gracia. Y tienes que cuidarte de no engañarte a ti mismo. Versículo 4, dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y lo que vemos aquí es que sí hay cosas que puedes encontrar cuando tú te examinas a ti mismo y puedes decir, oye, pues la verdad no canto tan feo. O puedes decir, oye, pues la verdad, pues como que no están tan perdidas mis palabras proféticas. O puedes decir, oye, pues ya no es coincidencia que haya sanado tantas personas. Me explico, o sea, es cierto, puedes encontrar cosas que se sienta bonito decir, hey, si es real, si Dios me usa, si Dios me confió algo. Puedes encontrarlo porque es cierto, o sea, yo aquí ahorita podría hacer una lista de cosas que yo identifico en cada uno de ustedes que yo no la armo en eso. O sea, hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que dices, hey, sí, ahí la llevo, voy bien en eso. Pero aquí te da una indicación y te dice, cuando encuentres esas cosas, si encuentras algo de qué presumir, esto es clave, no te compares con nadie. Porque si empiezas a compararte con otros, va a surgir arrogancia en tu corazón y vas a empezar a menospreciar a otros y vas a pensar que es por ti y no, es pura gracia. Versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y quiero que entiendas que todas estas frases no son frases sueltas, está hablando de un mismo asunto. Y justo nos acababa de decir que no te estés comparando con nadie cuando encuentres que hay algo digno de presumir en tu vida. Y luego dice que cada quien cargue con su propia responsabilidad. Es decir, si tú tienes algo digno de qué presumir, no es algo de lo que debas estar fanfarroneando, es algo que tienes que entender que Dios te confió algo, tienes una responsabilidad. Predicas muy bonito, tienes una responsabilidad. Que compartes y la gente entrega su vida a Cristo así, tienes una responsabilidad, tienes que usarlo, el Señor te lo confió. Que oras por la gente y sana, tienes una responsabilidad. O sea, el Señor te lo dio no para que tengas de qué platicar en tus reuniones familiares y para cuando estés con otros cristianos tú saques tu credencial y cada vez saques la credencial más grande hasta que tú ganes. No, dice que cuando Dios te confió algo y tienes algo digno de qué presumir en tu vida, que cargues con esa responsabilidad. Es una responsabilidad que el Señor nos está dando, y como todos los talentos que el Señor nos da, va a haber un día en el que el Señor de la obra va a regresar y nos va a pedir cuentas. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te confié? ¿Qué hiciste con esas habilidades que te di para el ministerio al que yo te llamé? ¿Qué hiciste con eso? Es una responsabilidad. Entonces, cuando haces tu lista y ves que tienes muchos dones y muchas habilidades y muchas cosas de qué presumir, porque sí, hermanos, hay muchos de ustedes que tienen un montón de cosas. Pero cuando lo ves desde este lente, ¿qué crees? Que tienes un chorro de responsabilidad. Y que el hermanito que dice, pues yo no tengo mucho, pues tal vez sí, no te has dado cuenta, pero y si no te tocó mucho en la repartición, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que reparte, pues disfruta porque no tienes tanta responsabilidad encima y aprovecha tu tiempo y sé diligente con lo poco que tú puedas pensar que es poco que Dios te dio, porque dice la palabra que si eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar más. ¿Vale? Vamos al versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y mira, yo quiero hacer un llamado a todos los que están en un grupo. Si tú has estado a cargo de un grupo, sabes la chamba que es cuidar un grupo. Y déjame hacer un paréntesis acá, porque tener un grupo no nada más es preparar un temita para entretener a las personas ahí un rato.
De hecho, preparar el tema es de lo menos que deberías de preocuparte. Obviamente tienes que hacerlo bien, porque la palabra dice que el que enseña tiene que estar consciente de que es una responsabilidad fuerte, ¿sale? Pero tener un grupo a tu cargo, en realidad el propósito es cuidar a esa gente, pastorear a esa gente. Y no es fácil pastorear, porque te estoy hablando de cuidar una vida, saber qué necesidades tiene, cómo está, con qué está luchando. Y no solamente saberlo, sino ayudarlo. Es tu responsabilidad como el que está a cargo de ayudar a esas personas en su caminar con Dios. Y hay veces que se pone complicado porque lo que obstaculiza que esa persona siga creciendo en su relación con Dios, por ejemplo, es orgullo. ¿Y cómo le haces para explicarle a una persona orgullosa que tiene que dejar de ser orgullosa sin que te arranque la cabeza en un arranque de orgullo? Y si lo que le complica el crecimiento a esa persona es que es una persona muy temerosa, muy retraída, que se deprime fácilmente, ¿cómo le haces para decirle eso sin que se deprima porque se lo dijiste? ¿Me explico? ¿Y cómo le ayudas a alguien que es colérico, explosivo, violento, para tocar ese botón sin que explote delante de ti? No sé si alguna vez les ha explotado el boiler. A mí me ha explotado un par de veces. Yo antes era guapo, pero pasó. Pero es ¡pum! Es un foganazo y ¡pum! No sabes ni qué onda, no te da tiempo ni de meter las manos. Y hay veces que se siente igual o peor tratar de disipular a alguien explosivo, que apenas está diciendo, oye hermano, es que mira, siento de parte de... No, ya ni te dejo decir, ¿no? Entonces, cuidar un grupo de personas no es tarea fácil. Ya cuando tú entiendes eso, sabes que preparar el tema es lo de menos. Cuidar a las personas, ayudarlas en su crecimiento y que te sigan amando a través del camino, eso es un reto. ¿Me explico? Entonces, aquí este versículo dice, mira, a todos los que te están enseñando en la palabra, dice, comparte con ellos todo lo bueno. Y en muchos lugares lo han como forzado y lo hacen de manera administrativa, ¿no? De que si recibes algo bueno, lo tengo que compartir al de mi grupo o al que predica. No, no es así, hermano. Está hablando de amor. Está hablando de que tú estás agradecido porque alguien te está cuidando y es algo natural y es una indicación bíblica. Y solo es algo que tú entiendes hasta que te toca cuidar gente, porque entiendes el esfuerzo que conlleva. Porque, por ejemplo, platicar con las personas implica tu tiempo, tienes que pausar cosas que tú tienes. Digo, para Pablo estaba fácil porque el cuate no tenía esposa ni hijos. Fácil entre comillas, ¿no es cierto? Pero cuando además tienes tu trabajo y tu esposa y tus hijos y tienes que ayudar a otras personas con sus luchas, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, y tú también tienes tu trabajo, tus complicaciones, implica esfuerzo, implica tiempo, implica gastos, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a honrar a esas personas que están haciendo un esfuerzo por ti. Bendícelos, cuídalos, porque un día es mi anhelo que todos estemos haciéndolo, que todos estemos cuidando a otros. Y no solamente es mi anhelo, es el diseño bíblico. Dice que todos deberíamos estar trayendo mucho fruto que glorifique al Señor. Y ese mucho fruto está hablando de mucha gente que lo conozca y mucha gente que tú cuidas y mucha gente que tú crías y que ayudas a que conozcan al Señor y a que el carácter de Jesús se forme en ellos. Y es complicado, es complejo, ¿sale? Entonces tenemos que aprender a vivir en esta cultura de honra, de amor, no por indicación, no por obligación, sino porque entiendes de lo que está hablando aquí la Escritura. Y mira, este es un versículo que a mí me hubiera gustado brincarme, porque no quiero que pienses que estoy diciendo, oigan,
No, no estoy diciendo eso, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la gente que te cuida. Y el brincarnos cosas en la palabra es algo peligroso. Entonces está aquí y estamos estudiando lo que dice en Gálatas 6. Vamos al versículo 7. Dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y mira, si yo me detengo allí, tu mente se va a empezar a viajar. Y tú dices, sí, sí es cierto, todo el mundo cosecha lo que siembra. Por eso, y empiezas a hacer tu lista de, entonces por eso fulanito está viviendo esto. Entonces quién sabe qué hizo, que por eso. No, mira lo que dice, por eso vamos a leer el siguiente versículo. Dice: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es importante que dejemos de leer la Biblia como un compendio de frases motivadoras, o un compendio de frases que tú puedas buscar según la pelea que tengas. Por ejemplo, que tu jefe te dice algo feo, o se mancha, te dice una barbaridad, o te obliga a hacer algo así, y tú dices, Gálatas 6, versículo 7. Cada uno cosecha lo que siembra, y ahí va, y con una miradita matona. Y en su cumpleaños le regalas algo, no sé, un cuaderno, una agenda con versículo ahí grabado. Cada quien cosecha lo que siembra, ¿no? Y el dibujo de un puñal o alguna cosa. A veces usamos la palabra de Dios para sentirnos espirituales o vernos espirituales, pero estamos siendo más carnales que la gente que no conoce a Dios. Por eso quise leerte la segunda parte. No te está dando una frase matona para que tú ganes discusiones o ganes conflictos y digas amenazas que suenan espirituales. Y que cuando renuncies a tu trabajo le dejas una nota con Gálatas 6:7. No. Aquí nos está hablando de que tenemos que ser cuidadosos. Y dicen, no se engañen, de Dios nadie se burla. Hay una ley que el Señor estableció en la vida, y es que cada uno de nosotros, no cada uno de ellos, tú vas a cosechar lo que siembras. Pero no te está hablando de otros asuntos raros, te está hablando de la vida en la carne o la vida en el espíritu. ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás sembrando? ¿En qué estás pasando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus pensamientos? Dice que si tú siembras en tu carne, vas a cosechar muerte de la carne. O sea, te va a matar a ti. Pero si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Y ahorita lo vamos a leer. Tenemos que entender eso. No, insisto, no es una frase para ganar discusiones. Es un tip para tu vida. Y quiero que me acompañes al capítulo que está antes, en Gálatas 5, porque ahí explica esto. A veces un problema que tenemos es que no recordamos que estos versículos son separaciones que se pusieron después. Todo esto era una carta completa y ayuda mucho leer las cosas en contexto. Vamos al versículo 16 del capítulo 5. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y aquí hago una pausa. ¿Alguna vez has sentido que por más que quieres agradar a Dios y quieres cambiar un hábito y quieres leer más la Biblia o quieres orar más, o ya no quieres ser tan enojón, o ya no quieres ser tan vengativo, ya no quieres desanimarte tan fácil,
Y aunque ya no quieres hacerlo y quieres ser alguien más espiritual, no puedes. ¿Has sentido eso? Yo lo he sentido un montón de veces. Y se siente ese conflicto entre lo que quieres hacer para el Señor y lo que terminas haciendo. Y no es como que, ay, ya lo hice, no, sino activamente te das cuenta y dices, como el viejito del meme, está pasando otra vez. Sabes que lo estás haciendo en contra del Espíritu otra vez y no te frenas. Y no es que se te chispó un tornillo, no, significa que eres un humano promedio que tiene carne y que su carne está en contra de los deseos del Espíritu. Tienes que aceptarlo, tienes que reconocerlo. Y perdón si ocupo tantos memes, pero es que a veces hacen el punto rápido. Hay un meme que está viendo una situación ahí bien difícil y de repente dice, bueno, ¿quién tiene hambre? Y se va a comer. Y hay veces que nos pasa lo mismo, decimos, no puede ser, yo quiero ya no ser enojón, ya no quiero dejar las cosas a medias, ya no quiero agüitarme, ya no quiero estar desgastándome con cosas sin sentido, quiero más del Señor, quiero orar más, quiero leer más la Biblia, no puedo, bueno, vamos a comer. Y ya, o sea, todo que te diste cuenta de que no estaba bien, se termina en un, pues, y no haces nada al respecto. Y lo que nos está diciendo aquí en Gálatas 5 y 6, dice, date cuenta de que es así, ¿ok? Tu carne quiere las cosas que son opuestas a lo que el Espíritu quiere. Y al revés, el Espíritu quiere cosas que son opuestas a tu carne. Y lo que vamos a leer ahora es la solución para eso. Versículo 17, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y tienes que entender esto. Cuando no conocemos a Jesús, somos esclavos de la carne, somos esclavos del pecado, pertenecemos. Y esto suena fuerte, pero la Biblia dice que somos hijos del diablo. Hijo del diablo. También es un meme. Pero dice la Biblia eso, somos hijos del diablo. Y dice que somos enemigos de Dios. Cuando no conocemos a Jesús, pero cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, tu Salvador, le das el lugar de autoridad en tu vida, dice que el Señor te trae del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y que dejas de ser un hijo del diablo y te vuelves un hijo de Dios. Y la palabra dice, y lo somos, porque es difícil creer que tan fácil pases de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Y la Biblia te dice, y lo somos. No es fácil, pero Jesús pagó el precio. Pero a veces nos quedamos con la ropa, la identidad, la ideología de cuando éramos hijos del diablo, de cuando vivíamos en el mundo. Y como llevamos años esclavizados en ciertos asuntos, ya eres hijo de Dios y sigues en esa esclavitud porque no te has dado cuenta que ya no eres esclavo. Es como si hubieras estado en una celda, encerrado por años, y cuando vienes a Jesús, el Señor quita el candado. Y la palabra dice, ustedes ya no son esclavos, pero no entiendes que ya no eres esclavo, ya puedes salir, pero como llevas tanto tiempo allí y es el lugar que conoces, te quedas allí. Y lo que está diciendo acá es, cuando tú eres hijo de Dios, ya no vives bajo la ley del pecado, ya no estás obligado a hacerlo, ya tienes capacidad de cambiar el rumbo, de quitarte ese ropaje, de quitarte esa identidad. Pero tenemos que entenderlo y actuar al respecto. Y mira lo que dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería. Mira, hasta acá tú puedes decir, pues obvio, son pecadotes bien grandotes y bien notorios. Pero mira lo que sigue diciendo: odio, discordia, celos. Esta me la voy a brincar porque me incomoda. ¿Qué dice? Arrebatos de ira. Te soy muy honesto, hace un par de años
yo me di cuenta que estaba consintiendo esto en mi vida. Y los hombres en especial, pero no solo los hombres. Luego tenemos ciertas mañitas de que estás bien enojado, puñetazo a la pared para sentirte fuerte y para que la pared no lo vuelva a hacer, ¿no? O gritos, o azotones de puerta. Tú sabrás tus técnicas de estos arrebatos de ira. Las mujeres también tienen lo suyo, ¿no? Cachetadón, gritos, pataleos, llantos, son arrebatos de ira. Y está en la lista junto con hechicería. Entonces tú no puedes juzgar a una bruja, a un brujo de Catemaco y decirle estás bien lejos de Dios, porque está en la misma lista. El asunto es que ese brujo de Catemaco es esclavo y hay muchos que quieren salir y no pueden. Pero tú como hijo de Dios no eres esclavo de los arrebatos de ira, no eres esclavo de los celos, no eres esclavo del odio. Y es muy probable que llevas años como creyente y sigues lidiando con eso, porque es una costumbre y hay veces que no sabemos cómo actuar. Pero el Señor nos está cuidando y nos dice, ¿sabes qué? Eso, los frutos de la carne, el alimentar a tu carne, te van a producir muerte, te quieren matar, no son tus amigos. No creas que te ayudan a liberar estrés. El estar maldiciendo, yo me di cuenta que yo maldecía, pero como si hubiera promoción y descuento, o sea, y ya como creyente, yo decía, bueno, pero se la estoy mentando al taladro, no es mi prójimo, no cuenta. Cuando estaba yo trabajando y me di cuenta que eso era un arrebato de ira, yo estaba usando mi boca con la que predicaba o compartía el evangelio para maldecir. Y mira, cuando el Señor te confronta se siente feo porque dices, no inventes, estoy bien mal, estoy bien torcido, pero la palabra dice que el Señor quiere que coseches vida, que no coseches muerte, ¿sale? Arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí habla de que estás practicando esas cosas, de que son tu hábito, de que son tu hobby. Y el Señor, en su palabra, a todos los que estamos aquí, si nunca lo habías escuchado, si nunca habías leído Gálatas 5, el Señor te está dando la gracia de que ya lo sabes. Y el Señor no viene a decírnoslo de manera acusatoria. Y no te está diciendo el Señor, no vas a heredar el reino de los cielos porque haces estas cosas. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo, esas cosas no son dignas de ti. Tú eres un hijo de Dios y ya no eres esclavo a eso. Y hoy mismo, en este lugar, en este momento, tú puedes ser libre de eso. Porque no es parte de ti, no es tu identidad, eres un hijo de Dios. Versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Déjame volver a leer esta lista, pero ahora déjame leerla de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio de honestidad, ¿qué les parece? ¿A cuántos les falta ser más amorosos? Yo me apunto. A veces yo me doy cuenta que con mis hijos yo soy muy seco, muy frío. Mira, mi papá, yo sabía que mi papá estaba en la casa, pero hasta allí, o sea, nunca fue alguien, no recuerdo una vez que mi papá me haya abrazado. Y amo un chorro a mi papá, ahora yo lo abrazo a cada rato. Él ni siquiera conocía a su papá, no sabe quién es su papá. Entonces, pues, si no conoció a su papá, ¿cómo va a saber ser un buen papá? Entonces, a mí me tocó experimentar eso.
Obviamente el Señor cuando te salva, te muestra cosas, tienes que perdonar, sanar. Y te digo, ahora yo cuando lo veo es de abrazo al viejito, aunque no es su hit abrazar, yo ando ahí apachurándole los huesos a mi papá. Pero me doy cuenta que yo no soy muy bueno en hacerlo con mis hijos, entonces tengo que pedir más amor y buscar más del Espíritu Santo para que haya más amor en mí, ¿sale? ¿Quién siente que le falta más alegría? Creo que voy a levantar la mano en todas. Hay algunos de nosotros que no somos la alegría en persona y siempre andamos con cara de fuchi, ¿no? Y aquí dice que uno de los frutos, una de las aristas del fruto del Espíritu es la alegría. Tenemos que ser alegres. Y si no tienes abundancia de alegría en tu vida, significa que necesitas buscar más del Señor, porque el Señor quiere llenarte de alegría. ¿Cuántos andan medios inquietos siempre, aunque estás tranquilo tomando tu café, tu pierna está así? ¿No? Algunos necesitamos más paz. Fíjate, hasta hay un día mundial del movimiento involuntario de la pierna. Es una especie de asunto ahí en el cerebro que ni siquiera estando viendo la tele tu pierna está en paz. Y es un asunto físico, pero tiene que ver con cosas en el corazón y en la mente. Algunos de nosotros necesitamos más de la paz del Señor. Ya ni siquiera voy a preguntar de la siguiente, o sí. ¿Quién necesita más paciencia? Paciencia es cuando apenas está pasando algo y ya explotaste. Que apenas algo está saliendo mal y tú ya quieres mandar todo a volar. Necesitas paciencia. ¿Alguien aquí necesita ser más amable, además de mí? Necesitamos ser más amables en cómo decimos las cosas, cómo tratamos a la gente. La palabra dice que no solamente basta vivir en la verdad, sino que tenemos que vivir la verdad en amor, ser amables con las personas. No puedes justificar tu trato rudo con la gente solo porque es verdad lo que estás diciendo, no. La palabra dice que vivas en la verdad y la vivas con amor, que trates a otros como que te gustaría que te trataran a ti. ¿Cuántos necesitan ser más bondadosos? ¿Cuántos necesitan ser más fieles? Y la fidelidad se ve en muchas áreas, no solamente en la vida de pareja, hay fidelidad a compromisos, fidelidad a tu relación con Dios, fidelidad a tus amigos. Se necesita fidelidad para soportar ciertas dificultades de la vida. Quienes necesitan ser más humildes. Acabamos de platicar acerca de eso, de que a veces hasta nos envanecemos con los mismos dones y habilidades que el Señor nos regaló, naturales o sobrenaturales. Y quienes necesitan más dominio propio. Ese famoso, pues es que yo así soy. Pues, no le pidas peras al olmo, pues ¿qué quieres? No, necesitas dominarte. Que me agüito de todo, pues ¿qué crees? Que necesitas aprender a decirle a tu alma, alma mía, alaba al Señor. Que te enojas de todo, ¿qué crees? Que tienes que aprender a reducirle la correa a tu ímpetu, porque tienes que bajarle. Que eres bien imprudente, ¿qué crees? Que tienes que aprender a ser prudente, porque tus palabras provocan cosas y no basta con decir perdón. Que soy muy retraído y no sé hablar, ¿qué crees? Que tienes que empujarte porque el Señor necesita que seas valiente, porque el espíritu que tenemos no es un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía y de poder. Entonces necesitamos dominio propio. El dominio propio no solamente es contenernos, sino a veces salir de donde estás, ¿vale? Y quiero que recuerdes que esto Pablo lo está explicando en el contexto de que tu ser va a perseguir dos cosas: o agradar al Espíritu o agradar a tu carne. Y el que alimenta los deseos de la carne, que es la lista que hicimos primero, dice que si tú alimentas esa lista, vas a cosechar muerte. Pero si buscas al Espíritu Santo, vas a cosechar la segunda lista que leímos. Y vamos a ir al versículo 8, vamos a leerlo otra vez. El que siembra para agradar a su carne, capítulo 6, Gálatas 6, 8. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará ¿qué? Destrucción. ¿Destrucción de qué?
No es como que vas a ir caminando y vas a ver muchos edificios destruidos y vas a decir, es porque alimenté mi carne. Mira cuánta destrucción se provocó. No, está hablando de tu vida. Si tú alimentas los deseos de tu carne, los celos, las envidias, los arranques de ira, la inmoralidad sexual, las rivalidades, los celos, si tú alimentas todo eso, lo que vas a cosechar es destrucción de tu propia vida. Y muchas veces estamos lidiando con cosas y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no puedo salir de allí? Tal vez tiene que ver con parte de lo que has estado sembrando por años. Y de repente Dios te dice, a través de una prédica, a través de una palabra profética, a través de una circunstancia, a través de leer la Biblia, y te dice, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Y tú dices, sí, Señor, tengo que perdonar, pero ahorita te estoy pidiendo que me ayudes con mi situación económica. Y tú no ves la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Y quieres explicarle al Señor cómo están las cosas. No, Señor, mira, primero esto, y pues es que por eso no he perdonado, porque me está yendo mal económicamente, pues porque me estafaron. Y el Señor diciendo, no, es al revés. Primero perdona, para que entonces puedas tener bendición económicamente. Oye, Señor, pero ¿por qué cada proyecto que emprendo? ¿O por qué todo el mundo asciende en el trabajo y yo no? Y de repente el Señor te da una palabra acerca del enojo. Tú dices, no, Señor, a ver, espérate. De hecho, el enojo en mi trabajo es necesario para poder... No, el Señor te dice, atiende eso. Tienes que controlar tu ira. No, Señor, pero yo te estoy hablando de que mi chamba... Me explico. Hay cosas que el diablo está destruyendo en nuestras vidas porque hemos permitido cosas, hemos estado sembrando en su terreno y está produciendo sus frutos. El mismo versículo 8 dice, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y quiero explicarte algo, y esto no estaba en mis notas, creo que es algo que Dios tiene para nosotros justo ahora. A veces cuando leemos esto decimos, ok, si siembro para el Espíritu voy a cosechar vida eterna. Pero ¿y eso qué? Si ya tengo vida eterna, ya soy hijo de Dios. No es como el mejor negocio de mi vida, que me digan, oye, mira, si haces esto y esto y esto, que me digan a mí, te vas a casar con Erika. Y yo digo, pues ¿cuántos años tenemos casados, amor? 13. Y yo digo, pues si ya estoy casado con ella, no es como el mejor negocio de mi vida porque es algo que ya tengo. ¿Me explico? O que alguien te diga, mira, si haces esto y esto y esto, vas a obtener tu casa y tu casa ya es tuya desde hace muchos años. Me explico, puede sonar así este versículo que dice, si tú siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Y tú puedes decir, pues ya soy salvo, aunque no lo haga, ya lo tengo. Pero lo que dice la palabra es que la vida eterna es que conozcas al Padre. No tiene que ver con flotar en las nubes cuando mueras. Tiene que ver con que conozcas al Padre. Y muchos de nosotros estamos clamando por Dios, te quiero conocer más, quiero más de ti, quiero ir más profundo, como lo cantábamos hace rato. Y el Señor está diciendo, siembra para los deseos del Espíritu y me vas a conocer, vas a tener vida eterna, vas a conocer al Padre ahora, no cuando mueras. Y acompáñame a leer el versículo 9. Te pido que te pongas de pie porque quiero leer esto contigo y orar esto contigo. Gálatas 6:9. Léelo conmigo en voz alta. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Léelo conmigo otra vez y esta vez dilo a ti mismo con convicción. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo siento muy fuerte de parte de Dios que hay personas justo aquí, justo ahora, que están cansados de hacer lo bueno. Y ya no puedes más, estás cansado y no ves
beneficio. Y ves que hay gente que te está rebasando y que están haciendo tranzas, engaños, no están cuidando su carácter, les está valiendo honrar al Señor y van bien, están prosperando, y te estás cansando. Y la tentación está llegando y te está empezando a decir: ese método no ha funcionado, estás perdiendo tiempo, se te están yendo oportunidades, hazlo como sabes, alimenta tu carne, hazlo de la forma que conoces, haz como siempre lo has hecho. Mira, le confiaste a Dios y Dios te traicionó, no te ha bendecido. Y en cuanto escuches eso, sabe que es Satanás haciendo lo mismo que hizo con Adán y Eva. Ni siquiera cambia el método, sigue haciendo lo mismo. El Señor te dijo, pues no, mira, si haces esto vas a ser sabio. Y está muy interesante, iglesia, porque el Señor, a través de un par de personas, nos mostraba en un sueño, y esto está muy fuerte porque la misma escena en dos personas, en dos ciudades diferentes, que ni siquiera sabía de qué íbamos a predicar. En este sueño hay una persona que empieza a desmayar, empieza como a dolerle algo en su ser. Y en uno de los sueños esta persona se toma el estómago y cae al piso y se desmaya. Y en otro de los sueños esta persona empieza a sangrar y termina por desmayarse. Y en los dos sueños llegan personas de la iglesia, levantan a esta persona y le dicen las siguientes palabras. Le dicen: ya viene la ayuda, no te preocupes, ya viene la ayuda. Y cuando el Señor nos habla a través de su palabra y nos habla a través de sueños proféticos, el Señor está enfatizando y está siendo específico. Y el hecho de que tú estés aquí en esta hora no es casualidad, el Señor está hablando a tu vida. Te pido que en el lugar donde estás tú cierres los ojos, y si esta palabra es para ti, tú la tomes y empieza a hablar con el Señor acerca de eso. Si te sientes cansado, si te sientes dolido en el alma, en el espíritu, si te sientes herido, si sientes que algo está lastimado, que no está funcionando, algo dentro de ti, en tu ser, aún físicamente, y te sientes cansado y sientes que estás a punto de caer de rodillas, y después puede venir este desmayo, esta caída completa. Si eres tú, empieza a hablar con el Señor y dile cómo te sientes. Y obviamente el Señor ya lo sabe, pero parte de la fidelidad, parte de la confianza en Dios es correr a Él en los momentos complicados. Señor, estoy confiando en tu palabra y mis hermanos están confiando también en lo que hemos leído. Y sabemos que cuando tú hablas, Señor, no solamente es para llenar el silencio, sino que tú hablas con un propósito. Y tu palabra tiene poder para romper cadenas, tu palabra tiene poder para crear cosas donde no existen, tu palabra tiene poder, Señor, para darnos dirección y hacer brotar ríos en el desierto. Tu palabra, Señor, tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Y estamos clamando a ti, parándonos en tu palabra, Señor. Estamos trayendo nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestro cansancio. Si hay alguna persona aquí, mi Dios, que se siente cansada y está a punto de quedarse sin fuerzas, te pido, Espíritu Santo, que tú le permitas sentir tu presencia, que tú le permitas ver cómo llegas, le sostienes y le dices: ya viene la ayuda, no te preocupes, no vas a morir. Espíritu Santo, permite que mis hermanos, mis hermanas puedan ver tu presencia, puedan sentir tu abrazo, puedan sentir tu fidelidad. Y en el nombre de Jesús yo oro contra cualquier palabra que Satanás ha estado poniendo en la mente de mis hermanos. Cualquier mentira, como desde el principio de los tiempos ha estado hablando mentiras a los hijos de Dios. En el nombre de Jesús yo hago evidentes esas palabras
de mentira, esos engaños que están hablando a la mente de mis hermanos y les están diciendo: Dios no ha sido fiel, Dios no te está diciendo la verdad, Dios no te está guiando a donde tú piensas que Él te está guiando. Y en el nombre de Jesús yo cancelo esas palabras, las confirmo como lo que son: mentiras y engaños improductivos, que no producen vida eterna, sino producen destrucción. Y en el nombre de Jesús cancelamos esas palabras y yo proclamo libertad en la mente de mis hermanos. Señor, yo recuerdo y proclamo lo que dice tu palabra, que tus hijos tienen la mente de Cristo. Y en el nombre de Jesús oro porque tengan una oleada de pensamientos de verdad, pensamientos que surjan de tu palabra, pensamientos que surjan de tu corazón, donde ellos recuerden que son hijos muy amados, donde ellos recuerden que las pruebas producen en nosotros perseverancia, que ellos recuerden que las pruebas forman en nosotros el carácter de Cristo, que ellos recuerden que las pruebas, Señor, son aquellas cosas que tú permites que tus hijos pasen para que crezcan y conozcan tu poder en medio de la adversidad. Señor, yo proclamo que tú eres nuestro Dios fiel, que tú eres un consejero sabio, que tú eres nuestro Padre eterno, que no nos abandonas en medio de la dificultad, sino que tú estás con nosotros en medio de esos momentos. Padre, oro porque mis hermanos que están sintiendo que se desmayan, que están sintiendo que se cansan, oro porque ellos en esta misma mañana, Señor, puedan sentir cómo tú los confortas, cómo tú los sostienes, Señor, y hablas palabras de amor y de ánimo a sus vidas. Espíritu Santo, que mis hermanos y yo podamos recordar que tú estás con nosotros siempre, que tú eres fiel y que tú no te cansas, y que cuando nuestras fuerzas se acaban, Señor, es el momento perfecto para conocer tu fuerza, tu poder y tu majestad, y que tú tienes control sobre todas las cosas. Espíritu Santo, te pido que tú sigas convenciéndonos de nuestros pecados en esta hora. Solo tú puedes hacerlo. A ti no te podemos engañar, a ti no te podemos salir con argumentos. Espíritu Santo, trae a nuestro corazón la convicción de pecado. Si estamos pecando en algo, convéncenos, derrumba nuestros argumentos y que tu palabra exponga la verdad de nuestro corazón. Porque tú, Dios, a diferencia de nuestro acusador, aquel que nos acusa para hacernos sentir mal y aquel que nos acusa para descalificarnos, cuando tú nos convences del pecado, no nos acusas, sino nos recuerdas que tú nos quieres hacer libres y que de hecho ya no somos esclavos de eso. Espíritu Santo, convéncenos de aquel pecado o aquellos pecados con los que estamos lidiando. Ilumina nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para que veamos que esas complicaciones en nuestra vida, esa destrucción, esas cosas que se están desgarrando, Señor, no es por culpa tuya, no es porque tú no seas amoroso, no es porque tú no nos ames o no nos cuides, sino, Señor, revélale a mis hermanos que es el mismo enemigo nuestro y nuestra misma carne la que está destruyendo las cosas y luego te señala a ti como culpable. Señor, permítenos ver con claridad quién nos ama, quién busca vida para nosotros y quién busca destrucción para nosotros. Y guárdanos, Señor, guarda nuestros pensamientos de caer en confusión y en engaño. Te pido, Espíritu Santo, que ahora que nos estás convenciendo de pecado, nos ayudes y nos fortalezcas para renunciar a eso, para salir de esas cuevas, para salir de esas cárceles que ya no pueden esclavizarnos más. Iglesia, te pido en el nombre de Jesús que tú renuncies a cualquier cosa pecaminosa que has estado permitiendo en tu vida y, como dice la palabra, la confieses ahora y renuncies en el nombre de Jesús a esas actividades, a esas prácticas, a esas actitudes. Y entre Dios y tú empieza a decirle: Señor, yo renuncio a estos arrebatos de ira que no son parte de ti, no son parte de tu naturaleza para mí.
Renuncio, Señor, a esta actitud celosa que he permitido en mi vida. Renuncio, Señor, a estas rivalidades que he estado viviendo, tratando de competir con otros hermanos. Renuncio, Señor, a esta falta de humildad, a este ego. Señor, renunciamos a cualquier práctica inmoral, cualquier práctica sexual que te deshonre, que no esté de acuerdo al diseño de la sexualidad que tú creaste. Iglesia, empieza a renunciar y a confesar a cada una de esas cosas que la palabra te está diciendo que no son dignas de un hijo de Dios. Empieza a renunciar al odio, a la falta de perdón. Empieza a renunciar a toda cosa que no es parte del Espíritu, no es parte del fruto del Espíritu para tu vida. Empieza a renunciar a eso. No tienen más autoridad sobre ti. Si tú estás allí es solamente porque estás siguiendo la rutina, estás siguiendo la inercia, pero no debes estar más allí. No tienen autoridad sobre tu vida, no tienen más autoridad, porque tú le diste la autoridad al Señor Jesús como el dueño. Y si has renunciado a eso, si has tenido el valor y la determinación de confesar delante de Dios tus pecados y renunciar a todo eso, ahora recibe su perdón. Porque la palabra dice que el Señor, cuando tú le confiesas tus pecados, no solamente te perdona por ellos, sino que te limpia y quita de tu vida cualquier cosa que ese pecado haya producido, cualquier desgaste, cualquier lesión, cualquier confusión, y empieza a agradecer la limpieza del Señor. Dile: Señor, gracias porque tú me perdonas, porque tú eres un Dios fiel a tu promesa, que dijiste que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonarnos y nos limpias también de toda maldad. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por Jesús, que pagó el precio por mi pecado, por mi culpa, y clavó esa culpa en la cruz. Gracias por tu sacrificio, Señor, y gracias porque también me limpias. Gracias por la limpieza que estás trayendo a mi vida en esta hora, Señor. Gracias porque estás limpiando mi mente de esas imágenes que me atormentan. Gracias porque estás limpiando mi corazón de cualquier sentimiento de amargura, de culpa, de desánimo, de descalificación. Señor, gracias porque me estás limpiando. Gracias porque estás limpiando aún mi cuerpo de cualquier cosa que haya estado causando el pecado en mi vida. Señor, gracias porque tú me sanas, porque en la cruz no solamente pagaste por mis pecados, sino también por mis dolencias y las enfermedades, Señor, que no son mías. No me apropio de eso, y yo sé que tú me limpias, Señor, y me limpias en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Tú limpias todo mi ser, Señor. Gracias por tu limpieza en esta hora. Gracias, Dios, porque en esta hora tú estás amando a tu iglesia y estás mostrándole a tu iglesia que tu amor y tu llamado van más allá de solamente disciplinarnos como un equipo militarizado, sino que tú nos cuidas como una gallina cuida sus polluelos y los cubres debajo de tus alas. Señor, gracias por tu amor en esta hora. Gracias por tu perdón. Gracias por tu limpieza. Gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias por lo que has hecho en nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, yo sé que ya es tarde, pero me está consumiendo. Esta palabra la tuve desde la alabanza y quiero dárselas. Está en Juan 15 y el Señor me hablaba de permanecer. En la alabanza me hablaba de permanecer y me hacía ver que hay muchos en la iglesia que están pasando por tribulaciones, que están pasando por pruebas, y Él me decía: permanezcan, permanezcan, y me llevaba a este pasaje que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. A veces el Señor, como hijos de Dios, nos poda y nos duele, pero es para que demos más fruto. Amén. No es que el Señor se haya alejado de nosotros o que esté enojado con su iglesia. Es que el Señor ama tanto a su iglesia que la poda para que dé más fruto. Y luego dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así también ustedes pueden dar fruto, no pueden dar fruto si no permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Así es que, hermanos, permanezcamos, aferrémonos al Señor con uñas y dientes, así sea la último dedito que tengamos, pero aferrémonos al Señor con todas nuestras fuerzas, porque Él es el que va a hacer la obra. El que comenzó la buena obra en nosotros va a terminarla. Amén, hermanos.